En la soledad, Dios comienza a revelar la verdad sobre tus conexiones. Te muestra quién está destinado a recorrer contigo el próximo capítulo y quién no puede hacerlo. No siempre es fácil porque a veces las personas que debes dejar ir son precisamente aquellas a quienes más has amado. Sin embargo, aférrate a esta verdad. Cuando Dios saca a alguien de tu vida, nunca lo hace sin propósito. Él ve mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Él sabe lo que está por delante y entiende quién o qué podría frenar tu crecimiento. Considera a Abraham. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal y emprender el viaje hacia el lugar que más tarde le revelaría, Abraham tuvo que dejar ir no solo su hogar, sino también la seguridad de los vínculos conocidos. Necesitaba suficiente fe para alejarse de aquello que era cómodo para poder entrar en lo que Dios había preparado. Dios obra de la misma manera en nuestras vidas. Nos invita a temporadas de soledad para eliminar relaciones que ya no están alineadas con su plan. Pero aquí está la belleza de todo esto. Cuando Dios quita, también restaura. Él enviará a las personas correctas en el momento correcto. Personas que te animarán, estarán a tu lado y caminarán en armonía con el llamado puesto sobre tu vida. Así que, si estás en una temporada en la que las relaciones se están alejando, no desesperes. Dios no te está castigando, te está protegiendo. Estás haciendo espacio para algo mejor. Confía en Él durante el proceso. Deja que guíe tu corazón y debes saber que las relaciones que Él permite que permanezcan o que trae a tu vida serán exactamente lo que necesitas para el lugar hacia donde Music Él te está llevando. A veces, estar solo es la mejor manera de encontrar claridad sobre quién está verdaderamente destinado a caminar contigo en este viaje. Cuando Dios te lleva a una temporada de estar solo, a menudo es para ayudarte a reenfocar tus prioridades. La vida tiene una manera de llevarnos en 100 direcciones diferentes. Nos dejamos atrapar por el ajetreo, persiguiendo el éxito, la aprobación, las relaciones y las cosas materiales. Y antes de darnos cuenta, nos hemos alejado mucho de lo que realmente importa. Dios permite la soledad para presionar el botón de pausa en tu vida ocupada y ayudarte a recalibrarte. Cuando estás solo, comienzas a ver tu vida con ojos nuevos. Las cosas que antes parecían urgentes, como mantener las apariencias, buscar la aprobación de las personas o intentar hacerlo todo, comienzan a parecer menos importantes. En ese espacio de quietud, Dios comienza a cambiar tu enfoque de lo temporal a lo eterno. Él te muestra que, mientras el mundo te atrae constantemente hacia cosas que no duran, sus prioridades para ti están arraigadas en cosas que nunca se desvanecerán. Fe, amor, propósito y relación con Él. Piensa en cómo Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. No estaba huyendo de las personas, estaba conectándose con el Padre. Estaba reenfocándose en la misión que Dios le había dado. De la misma manera, Dios usa tu tiempo a solas para recordarte tu verdadero propósito. Te ayuda a mirar más allá de las distracciones del mundo y te guía de regreso a lo que realmente importa. Este tiempo de soledad puede resultar incómodo porque te obliga a enfrentar cómo has estado gastando tu energía. ¿Estás persiguiendo las cosas que Dios te ha llamado a buscar? ¿O estás persiguiendo lo que el mundo dice que deberías querer? ¿Estás invirtiendo en tu relación con Dios? ¿O has permitido que otras prioridades ocupen su lugar? El propósito de Dios al aislarte no es condenarte, sino realinearte. Él quiere recordarte el llamado único que ha puesto sobre tu vida. Quiere reenfocar tu corazón en su plan y ayudarte a dejar ir las distracciones que te han estado agobiando. Es en este espacio de quietud donde te das cuenta de lo que realmente importa. No son las opiniones de los demás, el tamaño de tu cuenta bancaria o la cantidad de seguidores que tienes. Es tu conexión con Él y cómo estás viviendo su propósito para tu vida. En la soledad descubrirás la paz que proviene de poner a Dios en primer lugar. Encontrarás claridad sobre qué pasos tomar a continuación. Y te darás cuenta de que las cosas que pensabas que no podías vivir sin ellas, el trabajo, la relación, el estatus, nunca fueron lo que te definió en primer lugar. Así que no te resistas a esta temporada de quietud. Úsala para reenfocar tus prioridades. Deja que Dios te muestre lo que realmente importa y confía en Él para guiarte hacia adelante. Cuando alineas tu corazón con el suyo, todo lo demás encajará en su lugar. Busca primero su reino y su justicia, y Él se encargará del resto. A veces Dios te aísla para ayudarte a escuchar su voz con mayor claridad en medio del ruido de la vida diaria.
puede ser difícil discernir lo que está tratando de decirte. El mundo está lleno de distracciones, notificaciones constantes, conversaciones interminables y la presión de mantenerse al día con todo lo que sucede a tu alrededor. En medio del caos, la voz de Dios a menudo queda ahogada. Por eso permite temporadas de quietud para silenciar el ruido y crear espacio para que escuches. Cuando estás solo, hay una quietud única que abre tu corazón y tu mente a la presencia de Dios. Comienzas a reconocer sus susurros de maneras que antes no podías. Él habla a través de su palabra, a través de la oración y a veces, en los momentos tranquilos cuando tu alma finalmente está en reposo. Estos son los momentos en los que Él revela su voluntad, su guía y su amor de una manera profundamente personal y transformadora. En las Escrituras vemos este patrón una y otra vez. Cuando Dios quiso darle a Moisés los 10 mandamientos, lo llamó al monte Sí, lejos de las multitudes, lejos de las distracciones. Elías escuchó la voz de Dios, no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un susurro apacible y delicado. Incluso Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar y buscar la guía del Padre. Estos momentos de aislamiento no eran castigos, eran invitaciones a encontrarse con Dios de una manera más íntima. A veces puedes sentir que Dios no está hablando, pero la verdad es que Él siempre está hablando. Simplemente, no siempre estamos escuchando. La soledad elimina las barreras que te impiden escucharlo con claridad. Es en estos momentos cuando comienzas a comprender sus planes, su dirección y sus deseos para tu vida. Comienzas a darte cuenta de que las respuestas que has estado buscando en otras personas, en agendas ocupadas o en esfuerzos interminables, siempre estuvieron con Él. Y seamos honestos, escuchar a Dios requiere humildad. Significa dejar de lado tu propia agenda, aquietar tus propios pensamientos y permanecer en quietud en su presencia. No siempre es fácil, pero siempre vale la pena. En el silencio obtienes claridad, en la quietud encuentras paz, y en su voz descubres la fuerza y la dirección que necesitas para el camino que tienes por delante. Dios quiere hablarte acerca de tu propósito, tu identidad y los próximos pasos para tu vida. Pero necesita tu atención, necesita tu corazón indiviso, y por eso permite temporadas de soledad, no para alejarte, sino para acercarte más. Así que, si te sientes aislado, no lo confundas con abandono. En cambio, considéralo una oportunidad para escuchar a aquel que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Abre tu corazón, aquieta tu espíritu y escucha. Su voz está allí, guiándote, consolándote y preparándote para lo que viene. Cuando silencias el ruido del mundo y sintonizas con la voz de Dios, encontrarás la sabiduría, la dirección y la seguridad que has estado anhelando. Cuando Dios te aparta y te lleva a una temporada de soledad, no te está aislando para hacerte daño, te está aislando para fortalecerte. Es en los lugares tranquilos, lejos del ruido y de la multitud, donde tu resiliencia es puesta a prueba y desarrollada. Aquí es donde aprendes a luchar las batallas con fe, mantenerte firme en tus convicciones y desarrollar un espíritu inquebrantable. Verás, la fortaleza no se construye en la comodidad. Se construye en la lucha y la perseverancia. Y en esos momentos en los que sientes que quieres rendirte, pero eliges seguir adelante. Cuando estás solo no tienes la muleta de otros en la que apoyarte, estás solo tú y Dios. Y ahí es donde descubres la profundidad de la fortaleza que Él ya ha puesto dentro de ti. Piensa en la historia de David. Antes de convertirse en rey, siendo un joven pastor, David pasó incontables horas solo en los campos cuidando sus ovejas. Fue durante esos tiempos de soledad cuando aprendió a depender de la fuerza de Dios. Se enfrentó a leones y osos, no porque tuviera una audiencia o recibiera aplausos, sino porque confiaba en que Dios estaba con él. Esas experiencias en soledad lo prepararon para enfrentarse a Goliat cuando llegó el momento. Sin ese tiempo a solas, David no habría tenido el valor ni la fe para enfrentarse a un gigante así. Dios hace lo mismo contigo en tu temporada de aislamiento. Te está preparando para las batallas que tienes por delante. Te está enseñando a orar con poder, a confiar en Él cuando las cosas no tienen sentido y a permanecer firme cuando la vida se siente abrumadora. Estas son lecciones que no puedes aprender en medio de una multitud. Son lecciones aprendidas en las trincheras, cuando solo están tú y Dios trabajando juntos para desarrollar tus músculos espirituales. Y aquí está la cuestión.
Cuando salgas de esta temporada, serás más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. Las batallas que antes te intimidaban ya no te sacudirán. Los desafíos que alguna vez parecían insuperables se sentirán como peldaños. ¿Por qué? Porque has sido fortalecido en el lugar secreto. Has aprendido a luchar con fe, a permanecer firme en las promesas de Dios y a depender de su poder, no del tuyo. Esta fortaleza no es solo para ti. Dios te está preparando para ser una fuente de fortaleza para otros. Te está capacitando para liderar, inspirar y permanecer como un testimonio de su fidelidad. La fortaleza que obtienes en la soledad no solo te llevará a través de tus propias pruebas, sino que también te dará el poder para levantar a otros cuando estén luchando. Así que, si te sientes solo, recuerda esto: Dios no te está dejando débil, te está haciendo fuerte. Te está preparando para las batallas que tienes por delante, las victorias que vendrán y el propósito que tiene para tu vida. Confía en el proceso, abraza las lecciones. Y debes saber que esta temporada de aislamiento está forjando en ti una fortaleza que ninguna tormenta puede quebrar. Cuando Dios permite que estés solo, te está preparando para una asignación divina. Tu soledad no es tiempo perdido. Es una temporada de alineación divina en la que Dios te está preparando para algo más grande de lo que puedes imaginar. Él no solo está obrando en ti, está obrando a tu alrededor, orquestando circunstancias, abriendo puertas y alineando personas para cumplir el propósito que tiene para tu vida. Piensa en Esther. Ella no sabía que su tiempo de preparación en el palacio, lejos de su familia y de su pueblo, la posicionaría para salvar a toda una nación. Ella no entendía por qué estaba siendo apartada, pero Dios la estaba preparando para un momento que cambiaría la historia. Lo mismo ocurre contigo. Cuando Dios te llama a estar solo es porque te está posicionando para un propósito que requiere enfoque, obediencia y fe. A veces, el peso de tu asignación requiere que te alejes de la multitud para que puedas estar completamente atento a la voz de Dios. Si estás rodeado de distracciones, podrías perderte las instrucciones que Él está tratando de darte. Tu soledad se convierte en el espacio sagrado donde Él revela su plan, donde planta semillas de visión y dirección, y donde te da la claridad y el valor para entrar en tu llamado. Durante este tiempo, Dios a menudo elimina lo que no es necesario para tu próxima temporada. Las relaciones, hábitos o mentalidades que no están alineados con su propósito para ti son eliminados. Puede sentirse como una pérdida, pero en realidad es una ganancia. Dios está despejando el camino para que puedas caminar con valentía hacia el futuro que ha preparado para ti. En la soledad comienzas a ver que la asignación no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Él te está formando como un instrumento para su gloria. Los dones que ha puesto dentro de ti están destinados a bendecir a otros. Y las experiencias por las que has pasado, tanto el dolor como el triunfo, son herramientas que Él utilizará para impactar las vidas de aquellos a quienes estás llamado a servir. Jesús mismo pasó por este proceso antes de comenzar su ministerio público. Pasó 40 días solo en el desierto ayunando y orando. Ese tiempo de soledad no fue fácil, pero fue esencial. Lo preparó para resistir la tentación, mantenerse enfocado en su misión y caminar en la plenitud de su propósito. Dios está obrando de la misma manera en tu vida. Tu temporada de soledad no es la conclusión, sino la preparación para lo que viene. Él está refinando tus dones, fortaleciendo tu fe y alineando tu corazón con su propósito. Y cuando llegue el momento adecuado, te enviará a cumplir tu llamado. Entonces mirarás atrás y te darás cuenta de que cada lágrima, cada oración susurrada, cada noche solitaria estaba entretejida en su plan para formarte para tu destino. Por eso no debes apresurar el proceso. Confía en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Recibe esta temporada como un tiempo de capacitación, refinamiento y preparación para el camino que tienes por delante. Cuando las puertas se abran de par en par y la asignación sea revelada, comprenderás que la soledad que una vez llevaste era precisamente el fundamento de todo lo que Dios está a punto de desarrollar en tu vida. Y mientras caminas hacia la plenitud de su plan, recuerda esta verdad. El aislamiento nunca tuvo la intención de ser permanente. Es una temporada y las temporadas cambian. Dios usa estos momentos para restaurarte, fortalecerte y prepararte, pero no te mantendrá oculto para siempre. A su debido tiempo te liberará de nuevo al mundo,
completamente preparado para entrar con valentía en tu propósito Snorts, con la fuerza y la confianza que solo Él puede proporcionar. Durante esta temporada de soledad, aprendes no solo a depender de Dios, sino también a confiar en su tiempo. A menudo nos impacientamos, sintiendo que la espera es demasiado larga o que el silencio es demasiado abrumador. Pero Dios sabe exactamente cuándo sacarte del aislamiento y llevarte a la plenitud de su plan. Su tiempo es perfecto. Y cuando vea que estás preparado, cuando vea que has aprendido las lecciones, desarrollado la fortaleza y madurado en tu fe, te sacará y te enviará hacia tu propósito con aceleración divina. Piensa en la historia de Jesús una vez más. Pasó 30 años preparándose en relativa oscuridad antes de comenzar su ministerio público. Pero cuando llegó el momento adecuado, apareció y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Tu temporada de preparación puede parecer oculta ahora mismo, pero llegará el día en que Dios te revelará al mundo, y el impacto que causará será mucho más grande de lo que jamás imaginaste. En las etapas finales de tu soledad, Dios te prepara para pasar de estar a solas con Él a ser una luz para el mundo. No solo te está desarrollando por tu propio bien, sino por el bien de las personas a las que estás llamado a alcanzar. Tu historia, tu testimonio, tu camino a través del aislamiento, se convertirán en un faro de esperanza para aquellos que se sienten perdidos, desanimados o abandonados. Has estado en el lugar secreto, pero ahora estás listo para brillar como luz en los lugares más oscuros. Y así, en conclusión, si te encuentras en una temporada de soledad, no te resistas a ella. Abrázala, comprende que Dios tiene un propósito para ella. Él no te está castigando, te está preparando, no te está dejando solo. Te está capacitando para algo mucho más grande de lo que puedes ver ahora mismo. Tu tiempo a solas no es un tiempo de abandono, es un tiempo de transformación. Cuando la temporada cambie y salgas del aislamiento, serás más fuerte, más sabio y estarás más alineado con la voluntad de Dios. La espera habrá valido la pena. Estarás listo para entrar en tu asignación, no solo para tu propio beneficio, sino para la gloria de Dios y el bien de aquellos a quienes Él te ha llamado a servir. Confía en Él durante esta temporada y confía en que te está preparando para lo que está por venir. Y cuando llegue el momento adecuado, te liberará hacia tu propósito con poder, gracia y la autoridad para generar un impacto duradero. Recuerda, estar a solas con Dios no es un castigo. Es una preparación para todo lo que Él has destinado. A veces las mayores revelaciones de la vida llegan no cuando estás rodeado de personas, sino cuando estás solo. Dios conoce el poder del silencio, la claridad que trae y la manera en que elimina todo el desorden de la vida diaria. Él quiere que estés solo porque necesita que lo escuches. El mundo es ruidoso, lleno de voces que te dicen quién deberías ser, a dónde deberías ir y cómo deberías vivir. Pero Dios susurra, y para escuchar un susurro, necesitas alejarte del caos. Estar solo no es un castigo, es preparación. Es en esos momentos tranquilos donde Dios te revela su secreto. Piensa en Moisés, quien tuvo que subir solo a la montaña para recibir los 10 mandamientos, o en Jesús, quien se retiraba a lugares solitarios para orar. Estos momentos de soledad no fueron al azar, eran necesarios. Dios habla en la quietud. Él usa la soledad para mostrarte quién eres, de lo que eres capaz y lo más importante, quién es Él. Cuando estás rodeado de personas, puedes confundir sus voces con la voz de Dios. Pero en el aislamiento no hay nadie más en quien apoyarte excepto Él. Y ahí es donde ocurre la revelación. Es donde comienzas a comprender que su plan es más grande que tu dolor. Su propósito es mayor que tu soledad y su amor es más profundo que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Dios está diciendo, ven conmigo, déjame mostrarte la obra maestra que estoy creando dentro de ti. Así que no te resistas al tiempo a solas, abrázalo, porque el mismo Dios que permite que atravieses el valle de la soledad es quien te llevará a la cima de tu propósito. El crecimiento nunca ocurre en la comodidad. Así como una semilla tiene que ser enterrada profundamente en la tierra, lejos de la luz y rodeada de oscuridad para poder crecer. Dios permite temporadas de aislamiento para plantarte donde pueda ocurrir la transformación. Puede sentirse solitario, incómodo e incluso doloroso, pero es precisamente en ese lugar de soledad donde Dios realiza su obra más grande. Piénsalo. Cuando estás constantemente rodeado de personas, conversaciones y distracciones, ¿cómo puedes realmente reflexionar sobre en quién te estás convirtiendo? El crecimiento requiere tiempo, enfoque y, lo más importante, quietud.
Dios te da porque te está preparando para una temporada de expansión. Pero antes de poder elevarte, tiene que fortalecer tus cimientos. En el silencio, aprendes cosas sobre ti mismo que antes no podías ver. Enfrentas las dudas, los miedos y las debilidades que se habían estado escondiendo bajo la superficie. Es en este aislamiento donde Dios comienza a podarte, eliminando las cosas que ya no te sirven. Las actitudes, los hábitos y las relaciones que te estaban frenando son eliminados, no para castigarte, sino para prepararte para lo que viene. Piensa en cómo se forman los diamantes. No provienen de una belleza superficial, se crean en lo profundo de la tierra bajo una presión y un calor inmensos. De manera similar, Dios usa la soledad para moldearte en algo precioso. La presión que sientes no tiene la intención de aplastarte, tiene la intención de refinarte. El calor de la soledad no está ahí para destruirte, está ahí para moldearte en su obra maestra. Y aquí está la clave. Dios no simplemente te deja en el aislamiento. Él permanece contigo. El jardinero nunca abandona la semilla mientras estás en esa temporada de quietud. Él te riega con su palabra, te alimenta con su espíritu y hace brillar su luz sobre ti incluso cuando no puedes verla. Puede que sientas que estás enterrado, pero en realidad estás siendo plantado. Cuando llegue el momento adecuado, esa semilla atravesará la tierra. Lo que antes estaba oculto ahora florecerá para que todos lo vean. Pero no puedes apresurar este proceso. El crecimiento requiere tiempo y requiere confianza. Confía en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo en tu vida. Así que, si te sientes solo, debes saber que no es un retroceso. Es una preparación para el increíble crecimiento que Dios está trayendo a tu vida. Permanece arraigado en Él y verás que la temporada de aislamiento era necesaria para que llegara la cosecha. En las temporadas de soledad, aprendes la lección más importante de todas, que Dios es suficiente. Cuando los sistemas de apoyo en los que antes confiabas son retirados, cuando las voces en las que te apoyabas quedan en silencio, y cuando las personas que pensabas que siempre estarían allí parecen distantes, Dios interviene para recordarte que Él es tu fuente. Él es tu proveedor, tu sustentador y tu refugio. Es en estos momentos de soledad cuando tu fe se fortalece. Sin distracciones, comienzas a ver cuán verdaderamente confiable y fiel es Dios. Cuando no tienes a nadie más a quien acudir, descubres que sus promesas no son solo palabras en una página, son realidades vivas y reales. Ves cómo Él provee para tus necesidades de maneras que nunca esperabas. Eres testigo de cómo calma tu corazón ansioso cuando el mundo se siente abrumador, y experimentas la paz que solo proviene de saber que Él te tiene en la palma de su mano. Cuando estás rodeado de personas, es fácil apoyarte en ellas para obtener consuelo, consejo o validación. Pero Dios a veces elimina esas muletas para enseñarte a apoyarte completamente en Él. Permite que atravieses momentos de soledad, para que puedas desarrollar una confianza más profunda en su presencia. Comienzas a darte cuenta de que, aunque las personas pueden ir y venir, su amor permanece constante. Mientras las circunstancias pueden cambiar, su carácter es inmutable. Esto no se trata de que Dios te cuide algo, se trata de que Dios te dé algo mayor. Una fe inquebrantable. Una fe que dice, incluso cuando no puedo ver el camino hacia adelante, confío en aquel que me está guiando. Una fe que declara, incluso cuando me siento solo, sé que mi Dios está conmigo. Y una fe que proclama, incluso cuando no entiendo el plan, sé que quien hace el plan tiene lo mejor para mí en mente. Piensa en las historias de las Escrituras. David aprendió a confiar en Dios cuando estaba solo en los campos cuidando ovejas. Elías escuchó la voz apacible y delicada de Dios en el silencio de una cueva. Incluso Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar y conectarse con el Padre. Estos momentos de soledad no fueron accidentales. Fueron momentos intencionales en los que su fe fue fortalecida. Dios quiere enseñarte que Él es todo lo que necesitas. Y cuando llegas a esa comprensión, cuando sabes profundamente en tu alma que tu esperanza, alegría y fortaleza provienen solo de Él, entonces te vuelves inquebrantable. Ninguna tormenta puede derribarte, ningún contratiempo puede derrotarte, y ninguna cantidad de soledad puede robarte la paz. Porque sabes que el Dios que camina contigo en la quietud es el mismo Dios que te guiará a través de la tormenta. Confía en Él durante esta temporada y observa cómo tu fe crece como nunca antes. Cuando Dios te aísla, no es porque se haya olvidado de ti,
es porque te está preparando para algo mayor. Así como un soldado recibe un entrenamiento intenso y enfocado antes de ser enviado a la batalla, Dios te aparta para prepararte para tu próxima temporada. La preparación requiere enfoque y el enfoque a menudo requiere soledad. Antes de que Dios pueda elevarte, debe refinarte. Antes de confiarte más, se asegura de que estés preparado para llevarlo. A veces esta preparación puede sentirse como un retroceso, pero en realidad es una preparación para lo que está por venir. Los planes de Dios para ti son demasiado importantes como para enviarte a ellos sin estar preparado. Él te aísla porque te está formando en la persona que necesitas llegar a ser para la asignación que tienes por delante. Piensa en José en la Biblia. Antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, soportó una larga temporada de aislamiento, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado. Pero durante ese tiempo de separación, Dios estaba obrando detrás de escena, preparando el corazón, el carácter y las sabidurías de José para el papel que estabas destinado a cumplir. Si José hubiera saltado la preparación, no habría estado listo para manejar la responsabilidad que venía con su posición. En tu temporada de soledad, Dios está construyendo algo dentro de ti que quizás todavía no comprendas completamente. Te está enseñando habilidades, dándote sabiduría y refinando tu carácter. Está eliminando la impaciencia y plantando perseverancia. Él está quebrantando el orgullo e inculcando humildad cada día, en cada momento. En la soledad das un paso más cerca de la persona que Él te ha llamado a ser. Dios a menudo te prepara en privado antes de usarte en público. Las victorias que ves por fuera son siempre el resultado de batallas libradas en secreto. La persona que parecía música fuerte, segura y exitosa no llegó allí de la noche a la mañana. Pasaron por un proceso y tú también lo harás. Pero no lo apresures, abrázalo, porque la temporada de preparación es tan importante como el destino. Y no olvidemos que Dios no solo prepara a la persona, también prepara el lugar. Mientras estás en aislamiento, Dios también está trabajando en las circunstancias, las personas y las oportunidades que están alineadas con su propósito para ti. La razón por la que está tomando tiempo es porque Él está preparando algo mucho más grande y mejor de lo que puedes imaginar. Así que si te sientes solo, recuerda esto. Dios te está preparando porque ve grandeza en ti. Él sabe lo que ha puesto dentro de ti y sabe lo que se necesitará para sacarlo a la luz. Confía en el proceso, confía en la preparación y confía en el Dios que ve el final desde el principio. Cuando llegue el momento adecuado, Él te llevará hacia tu propósito. Y verás que la temporada de soledad fue el fundamento de todo lo que Él había planeado. En la quietud de estar solo, Dios te enseña una verdad poderosa. No puedes amar plenamente a los demás hasta que aprendas a amarte a ti mismo. Y no se trata de ese amor superficial y pasajero que depende de cómo te ves, de lo que has logrado o de cómo te perciben los demás, sino del amor profundo y permanente que proviene de comprender quién eres en Cristo. Cuando estás solo, las distracciones desaparecen, las opiniones de los demás se desvanecen y te quedas frente a ti mismo, a tus miedos, inseguridades y defectos. Para muchos esto resulta incómodo, pero Dios permite estos momentos para que puedas verte de la manera en que Él te ve. Él sabe que has pasado demasiado tiempo dependiendo de la validación externa para sentirte digno. Él quiere que dejes de buscar la aprobación del mundo y comiences a encontrar tu identidad en Él. En la soledad, Dios comienza a reescribir la historia que te has estado contando. Las mentiras que dicen que no eres suficiente, que estás demasiado quebrantado o que no eres digno de amor, son reemplazadas por su verdad. Él te recuerda que has sido creado de una manera admirable y maravillosa, creado a su imagen y elegido para un propósito. Él te muestra que tu valor no está ligado a tu desempeño, tu relación ni tu pasado. Está arraigado en su amor incondicional por ti. Cuando aprendes a amarte a ti mismo como Dios te ama, algo increíble sucede. Comienzas a sanar. Las heridas de tu pasado pierden el control que tenían sobre ti. Las opiniones de los demás ya no te definen. Dejas de esforzarte por conseguir aceptación porque te das cuenta de que ya eres aceptado por aquel que más importa. Este es el tipo de amor que te fortalece, te da poder y te brinda la confianza para caminar con valentía en tu propósito. Piensa en Jesús. Él pasó tiempo en soledad antes de comenzar su ministerio. Fue al desierto no porque no estuviera preparado, sino porque necesitaba conectarse con el Padre y afirmar su identidad.
Ese tiempo a solas lo preparó para amar y servir a los demás con un corazón seguro e inquebrantable. Dios hace lo mismo contigo. Él te lleva a la soledad para mostrarte que eres suficiente. No por lo que has hecho, sino por quien Él te creó para ser. Él te enseña a amar a la persona que ves en el espejo, a verte como una obra maestra en proceso y a abrazar las cualidades únicas que Él te ha dado. Cuando te amas de esta manera, te conviertes en un instrumento de su amor para los demás. Puedes derramar compasión, gracia y bondad, porque ya no estás funcionando con el corazón vacío. Tu capacidad de amar a los demás fluye del desbordamiento del amor de Dios dentro de ti. Por eso esta temporada de Starolas es tan importante. No se trata solo de ti. Se trata de prepararte para amar y servir a los demás de una manera que refleje su corazón. Así que no temas estar solo. Acéptalo como un tiempo para reconectarte con Dios y redescubrir la belleza de quien Él te creó para ser. Porque una vez que aprendas a amarte a ti mismo, podrás amar al mundo que te rodea de maneras que nunca imaginaste posibles. Hay momentos en los que Dios permite que la soledad entre en tu vida, porque te está limpiando de conexiones que ya no sirven a su propósito. A veces, las mismas personas que alguna vez caminaron a tu lado, incluso con buenas intenciones, simplemente no pueden seguir hacia donde Dios te está llevando. Su mentalidad, su influencia o incluso simplemente su presencia podrían ser el peso que te impide entrar plenamente en su plan. Dios conoce el impacto que tienen las relaciones. Él entiende que moldean tus pensamientos, dirigen tus decisiones y forman tu carácter. Sin embargo, no todos los vínculos estaban destinados a durar para siempre. Algunos fueron puestos en tu camino solo por una temporada para guiarte, desafiarte o enseñarte lecciones para el camino que tienes por delante. Pero cuando esa temporada termina, aferrarte a esos vínculos solo ralentiza tu progreso. Así que cuando Dios te lleva al aislamiento, no es abandono. Es su manera de silenciar las distracciones para que puedas escuchar su voz con claridad. A menudo, la multitud que te rodea no reconocerá la visión que Dios ha plantado dentro de ti. Pueden sembrar dudas cuando Dios te está impulsando a confiar. Pueden presionarte para conformarte cuando Dios te está llamando a levantarte. Y si no tienes cuidado, su influencia puede alejarte poco a poco del mismo camino que Dios diseñó para ti. El Espíritu Santo no es una fuerza distante y abstracta. Él es un guía personal, siempre presente, caminando justo a nuestro lado en este viaje de la vida. ¿Alguna vez te has encontrado perdido sin saber hacia dónde dirigirte? Precisamente en esos momentos el Espíritu Santo aparece, no como una sombra al fondo, sino como el compañero más cercano que jamás podríamos conocer. Él ya ve el camino que tenemos por delante, y su guía se extiende más allá de las grandes encrucijadas. Tanto en el más pequeño detalle como en los pasos que cambian la vida, Él está presente, impulsándonos, susurrándonos y guiándonos de maneras que quizá no comprendamos de inmediato. Cuando rendimos nuestra voluntad a Él, entramos en un poder invisible, pero profundamente real. Una fuerza que mira más allá de los límites de nuestras circunstancias. El mundo lanzará distracciones y dudas, tratando de desviarnos del camino. Sin embargo, el Espíritu permanece fiel, recordándonos las promesas de Dios y animándonos a depositar plenamente nuestra confianza en Él. Él es la lámpara que ilumina el camino, mostrándonos el siguiente paso y asegurándose de que no tropecemos en la oscuridad. Verás, caminar con el Espíritu Santo requiere intencionalidad. No se trata solamente de pedir guía cuando estamos en problemas. Se trata de desarrollar una relación con Él, permitiendo que moldee nuestras decisiones diarias y reorganice nuestras prioridades. Con el Espíritu Santo como nuestro guía, nunca estamos solos. Él habla en momentos de quietud, en tiempos de oración, incluso a través de nuestras conversaciones con los demás. Cuando confiamos en su sabiduría, nos encontramos en un camino que conduce no solo al éxito, sino a una conexión más profunda con Dios. Una vida de plenitud y paz que sobrepasa todo entendimiento. El poder del Espíritu Santo es uno de los dones más profundos que nosotros como creyentes podemos experimentar. Este poder no consiste solamente en darnos la fuerza para resistir. Se trata de transformarnos en las personas que Dios nos ha llamado a ser. El Espíritu Santo nos da el valor para enfrentar los desafíos, la resistencia para seguir adelante cuando la vida parece demasiado difícil y la fortaleza interior para vivir en victoria.
Sin el poder del Espíritu Santo, quedamos dependiendo de nuestras propias capacidades y fuerzas limitadas. Pero cuando el Espíritu obra en nosotros, imparte un poder que va más allá del nuestro. Un poder que nos permite superar obstáculos que de otro modo nos derrotarían. El poder del Espíritu Santo no es solo para la resistencia física, sino también para la fortaleza mental, emocional y espiritual. Cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando del poder que recibimos a través del Espíritu Santo. Es la misma fuerza que nos permite elevarnos por encima de cada circunstancia, enfrentar los gigantes de nuestra vida y caminar en la victoria que Cristo ya ha asegurado para nosotros. Pero este poder no se trata solamente de fortaleza personal. Se trata de la capacidad de Dios para usarnos, para hacer lo que nunca podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Es el Espíritu Santo quien nos da la valentía para hablar la verdad cuando es difícil, la sabiduría para tomar decisiones cuando no tenemos todas las respuestas y el amor para mostrar compasión cuando el mundo que nos rodea está lleno de odio. Este poder no es pasivo, requiere acción. El Espíritu Santo no nos da poder para permanecer sentados sin hacer nada, sino para avanzar con fe y perseguir el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles en Pentecostés, permitiéndoles proclamar el Evangelio con valentía y claridad incluso frente a la persecución. Y ese mismo Espíritu está disponible para nosotros hoy, dándonos poder para cumplir nuestro propósito y nuestra misión en Cristo. Cuando caminamos con el Espíritu Santo no estamos caminando con nuestras propias fuerzas. Estamos caminando en la fuerza sobrenatural que proviene de Dios mismo, y es a través de ese poder divino que podemos hacer lo imposible, vivir más allá de nuestras propias limitaciones y lograr cosas que glorifican a Dios. Este poder divino no solo nos hace fuertes, nos hace más que vencedores, equipados para enfrentar todo lo que la vida nos presente y cumplir el destino que Dios tiene para nosotros. Uno de los aspectos más extraordinarios de caminar con el Espíritu Santo es la transformación que Él trae a nuestras vidas. Esta transformación no es solamente externa, es un cambio interior profundo que afecta a quienes somos en lo más profundo de nuestro ser. Cuando invitamos al Espíritu Santo a nuestras vidas, esencialmente estamos diciendo, Dios, quiero ser diferente, quiero llegar a ser más como tú. Y el Espíritu Santo toma esa invitación en serio. La transformación que el Espíritu Santo obra en nosotros es un proceso gradual. No se trata de una perfección instantánea, sino de un refinamiento constante. El Espíritu toma nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y nuestros defectos, y comienza a moldearlos y darles forma hasta convertirlos en algo hermoso. Él no simplemente repara las partes de nosotros que necesitan ser arregladas, Él nos hace nuevos. Es una renovación espiritual, una transformación completa de nuestro corazón, nuestra mente y nuestras actitudes. Esta transformación comienza con la renovación de nuestra mente. A medida que permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, Él cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra perspectiva sobre el mundo, sobre los demás y sobre nosotros mismos. Donde antes veíamos problemas, ahora vemos oportunidades. Donde antes sentíamos miedo, ahora sentimos valor. Donde antes éramos impulsados por deseos egoístas, ahora somos impulsados por el deseo de servir y glorificar a Dios. El Espíritu Santo no solo cambia nuestra manera de pensar, también cambia nuestra manera de sentir. Nuestras emociones, que antes estaban gobernadas por las circunstancias o por nuestros deseos carnales, ahora están bajo el control del Espíritu. Él nos enseña paciencia cuando nos sentimos impacientes, amor cuando sentimos odio y gozo cuando enfrentamos tristeza. La transformación del Espíritu Santo es tan poderosa que reemplaza la amargura con perdón, el miedo con paz y la confusión con claridad. El Espíritu también transforma nuestros deseos. Él obra en nosotros para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, ayudándonos a desear las cosas que agradan a Dios en lugar de las cosas que agradan a nuestra carne. Es un proceso diario de rendición en el que dejamos de lado nuestras propias ambiciones egoístas y permitimos que Dios dirija nuestros pasos. Esta transformación no se trata simplemente de modificar nuestro comportamiento. Se trata de un cambio del corazón. Cuando nuestros corazones son transformados, nuestras acciones naturalmente siguen ese cambio. La obra transformadora del Espíritu Santo no termina con nosotros. A medida que Él nos cambia, también nos capacita para ser agentes de cambio en el mundo que nos rodea.
Nos convertimos en testigos de la gracia de Dios, mostrando a los demás cómo es caminar en el Espíritu. Nuestras vidas, que antes estaban marcadas por el pecado y la lucha, ahora se convierten en un testimonio del poder de Dios para transformar a cualquiera que esté dispuesto a someterse a su voluntad. Esta transformación no siempre es fácil. Habrá momentos de resistencia, momentos en los que nuestro viejo yo intentará volver a tomar el control. Pero el Espíritu Santo es paciente y persistente. Él continúa obrando en nosotros, moldeándonos y formándonos a la imagen de Cristo, y a través de todo esto, se nos recuerda que esta transformación no es algo que podamos lograr por nuestra propia cuenta. Es la obra del Espíritu Santo, quien es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Cuando caminamos con el Espíritu Santo, estamos en un viaje de toda la vida para llegar a ser más como Cristo. Puede que no seamos perfectos, pero con cada paso estamos siendo transformados de gloria en gloria, reflejando el amor, la paz y el poder de Dios al mundo que nos rodea. Escuchar al Espíritu Santo es uno de los aspectos más esenciales de caminar en una relación cercana con Dios. No basta con saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Debemos escuchar activamente su voz, permitiéndole hablar a nuestros corazones y guiar nuestras decisiones. Esto requiere intencionalidad y sensibilidad, porque el Espíritu Santo a menudo habla en la quietud, en sus tranquilos y en suaves impulsos, no siempre de maneras fuertes y dramáticas. El primer paso para escuchar al Espíritu Santo es crear espacio para que Él hable. En medio del ajetreo de la vida es fácil ahogar su voz con el ruido de nuestro entorno, nuestras listas de tareas, nuestras responsabilidades y nuestros propios deseos. Pero si queremos escuchar al Espíritu, debemos aprender a silenciar las distracciones y sintonizarnos con Él. Esto significa apartar tiempo para la oración y la reflexión en quietud, buscar la presencia de Dios y permanecer quietos delante de Él. En esos momentos de silencio, el Espíritu Santo puede hablar con mayor claridad. Escuchar al Espíritu Santo también implica desarrollar sensibilidad a su presencia. Así como aprendemos a reconocer la voz de un amigo cercano, debemos aprender a reconocer la voz del Espíritu. Esto viene con la práctica, pasando tiempo en la palabra de Dios, mediante la oración, y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en las situaciones cotidianas. Con el tiempo, comenzamos a discernir su voz con mayor claridad, distinguiéndola de las voces de nuestros propios pensamientos, de las opiniones de los demás, e incluso de las mentiras del enemigo. El Espíritu Santo habla de muchas maneras. A veces habla directamente a través de las Escrituras, trayendo a nuestra mente versículos que nos brindan guía y sabiduría. Otras veces habla a través de impresiones, sentimientos o una sensación de paz o inquietud en nuestros corazones. Puede hablar mediante las circunstancias, abriendo puertas o cerrándolas, o a través del consejo de creyentes de confianza. La clave es permanecer abiertos y receptivos, permitiendo que el Espíritu Santo hable de la manera que Él elija. Pero escuchar no se trata solamente de oír, se trata de obedecer. La voz del Espíritu Santo no siempre es fácil de seguir. Puede guiarnos por un camino que no esperábamos, pedirnos que salgamos de nuestra zona de confort o desafiarnos a dejar ir cosas que apreciamos profundamente. Cuando el Espíritu Santo habla, no nos obliga a obedecer, sino que nos invita a confiar en Él y seguir su guía. Escuchar verdaderamente implica no solo oír la voz del Espíritu, sino también responder a ella con fe y obediencia. Puede que haya momentos en los que no entendamos completamente lo que el Espíritu Santo está diciendo. Su guía puede no tener sentido en el momento, pero debemos confiar en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. El Espíritu Santo tiene una perspectiva que nosotros no tenemos y Él ve el panorama completo. Su guía siempre está de acuerdo con la voluntad de Dios y siempre nos conducirá hacia la paz, el crecimiento y el propósito. Escuchar al Espíritu Santo también es un viaje de toda la vida. No aprendemos simplemente a escuchar una vez y luego dejamos de hacerlo. Es un proceso continuo de crecimiento y de profundizar nuestra intimidad con Dios. A medida que seguimos caminando con el Espíritu Santo, nos volvemos más sensibles a su voz, más seguros de su dirección y más dispuestos a seguirla. Cuando escuchamos al Espíritu Santo, no estamos simplemente siguiendo un conjunto de reglas o instrucciones. Estamos caminando en el fluir de la voluntad de Dios. Estamos alineando nuestras vidas con sus propósitos, permitiéndole moldear nuestras decisiones, acciones y actitudes.
Cuanto más escuchamos, más experimentamos la paz, el gozo y la plenitud que provienen de caminar en sintonía con el Espíritu. En última instancia, escuchar al Espíritu Santo se trata de confiar en su sabiduría y guía. Se trata de reconocer que no podemos navegar esta vida por nuestra cuenta y que el Espíritu Santo es el mejor guía que podríamos tener. Así que abramos nuestros oídos y nuestros corazones a su voz y permitamos que nos guíe hacia la vida abundante que Dios ha prometido. El Espíritu Santo está profundamente entrelazado con nuestra vida de oración. Él no solo es quien nos ayuda a orar, sino también quien fortalece nuestra comunicación con Dios. La oración no consiste simplemente en pronunciar palabras al aire. Se trata de crear una conexión íntima con nuestro Creador. Y es a través del Espíritu Santo que podemos acercarnos a Dios con confianza, música y sinceridad. El Espíritu es nuestro ayudador, nuestro intercesor y nuestro guía en el lugar de oración. Uno de los roles más profundos del Espíritu Santo en nuestra vida de oración es ayudarnos a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Como seres humanos, a menudo no sabemos exactamente cómo ni por qué cosas debemos orar, especialmente cuando enfrentamos circunstancias difíciles o confusas. Pero el Espíritu Santo interviene para guiarnos. En Romanos 8, 26, 27 Pablo escribe, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que las palabras no pueden expresar. El Espíritu conoce la mente de Dios e intercede por nosotros, asegurándose de que nuestras oraciones estén alineadas con la perfecta voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo, la oración puede sentirse como una conversación unilateral, pero con el Espíritu se convierte en un diálogo dinámico y relacional. El Espíritu nos enseña a orar, ayudándonos a ir más allá de las oraciones rutinarias y entrar en conversaciones sinceras guiadas por el Espíritu con Dios. A veces, incluso puede tomar el control de nuestra oración, inspirándonos con palabras u oraciones que quizá nunca hubiéramos pensado por nosotros mismos. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo en oración, Él puede guiarnos a orar de maneras nuevas y poderosas, expresando nuestras necesidades y deseos más profundos a Dios con claridad y pasión. El Espíritu Santo también nos ayuda a perseverar en la oración. La vida puede ser abrumadora y es fácil desanimarse cuando no vemos resultados inmediatos, pero el Espíritu nos da la fuerza para seguir orando incluso cuando parece que Dios no está respondiendo de inmediato. Él nos recuerda las promesas de Dios y nos anima a seguir buscando, llamando y pidiendo. A través del Espíritu Santo recibimos el poder para orar con perseverancia, confiando en que Dios escucha cada oración y es fiel para responder en su tiempo perfecto. Además, el Espíritu Santo profundiza nuestra comprensión de la palabra de Dios, haciendo que nuestra vida de oración sea más efectiva. Mientras oramos, Él trae a nuestra mente las Escrituras que fortalecen nuestra fe y guían nuestras peticiones. Él nos ayuda a meditar en las verdades de la Biblia, permitiendo que esas verdades penetren en nuestros corazones y den forma a nuestras oraciones. El Espíritu Santo no está solamente con nosotros en los momentos de oración. También obra en nuestros corazones mientras nos relacionamos con las Escrituras, utilizando la palabra de Dios para profundizar nuestra vida de oración y acercarnos más a Dios. Otra manera poderosa en la que el Espíritu Santo obra en la oración es mediante el don de hablar en lenguas. Este don espiritual permite a los creyentes orar en un idioma que no es de este mundo, y es el Espíritu Santo quien nos capacita para orar de esta manera. Hablar en lenguas es una forma directa de comunicarnos con Dios cuando nuestras palabras no son suficientes o cuando estamos tan abrumados por las emociones que no sabemos cómo orar. En esos momentos, el Espíritu Santo toma el control, ayudándonos a orar en el Espíritu e intercediendo por nosotros con palabras que solo Dios puede entender. El Espíritu Santo también trae un profundo sentido de paz y seguridad a nuestra vida de oración. Cuando oramos, especialmente en tiempos de incertidumbre o dificultad, puede ser difícil saber si nuestras oraciones están llegando a Dios. Pero el Espíritu Santo nos asegura, dándonos la paz que proviene de saber que Dios está escuchando, que nuestras oraciones importan y que Él es fiel para responder. El Espíritu cultiva en nosotros un sentido de confianza y descanso en la soberanía de Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas.
Cuando caminamos con el Espíritu Santo en oración, nuestra vida de oración se convierte en algo más que un ritual u obligación. Se convierte en una conexión viva e íntima con Dios. El Espíritu nos capacita para orar con pasión, con fe y con el entendimiento de que nunca estamos solos en nuestras oraciones. El Espíritu Santo siempre está allí, ayudándonos a orar de acuerdo con la voluntad de Dios, intercediendo por nosotros y guiándonos hacia una relación más profunda con nuestro Padre Celestial. En conclusión, el Espíritu Santo no es simplemente el ayudador que nos apoya en la oración. Él es el poder mismo detrás de nuestra vida de oración, permitiéndonos comunicarnos con Dios de maneras que están más allá de nuestra capacidad natural. A través del Espíritu Santo podemos orar con valentía, claridad y confianza, sabiendo que Dios escucha y responde. Así que apoyémonos en el Espíritu Santo en nuestra vida de oración, invitándolo a guiarnos, capacitarnos y transformar nuestra comunicación con Dios en algo que cambie nuestra vida. Vivir en sintonía con el Espíritu Santo significa alinear nuestra vida diaria con la voluntad de Dios, permitiendo que el Espíritu guíe cada decisión, cada acción y cada pensamiento. No se trata simplemente de seguir un conjunto de reglas o hacer lo correcto, basándonos en nuestro propio entendimiento. Se trata de vivir en armonía con la dirección del Espíritu, permitiendo que Él nos guíe en cada aspecto de la vida. Esta es una vida de obediencia, entrega y confianza. Vivir en sintonía con el Espíritu significa que no tomamos decisiones independientemente de Dios. En cambio, buscamos la guía del Espíritu Santo en todo, ya sea al elegir una carrera profesional, tomar decisiones financieras o enfrentar nuestras relaciones. Vivir en sintonía con el Espíritu implica buscar su sabiduría y confiar en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Esto requiere una conciencia constante de su presencia y una disposición a someternos a su dirección. Debemos preguntar, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Y luego ser obedientes a todo aquello que Él nos guía a hacer. Vivir en sintonía con el Espíritu también implica escuchar atentamente su voz. En la soledad, Dios comienza a revelar la verdad sobre tus conexiones. Te muestra quién está destinado a caminar contigo hacia el próximo capítulo y quién no puede hacerlo. No siempre es fácil porque a veces las personas que debes dejar ir son precisamente aquellas que más has amado. Sin embargo, aférrate a esta verdad. Cuando Dios saca a alguien de tu vida, nunca lo hace sin un propósito. Él ve mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Él sabe lo que está por venir. Y comprende quién o qué podría frenar tu crecimiento. Considera a Abraham. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal y dirigirse hacia el lugar que más tarde le revelaría, Abraham tuvo que dejar ir no solo su hogar, sino también la seguridad de los vínculos conocidos. Necesitó suficiente fe para alejarse de lo cómodo y poder entrar en aquello que Dios había preparado. Dios obra de la misma manera en nuestras vidas. Él nos invita a temporadas de soledad para apartar relaciones que ya no están alineadas con su plan. Pero aquí está la belleza de todo esto. Cuando Dios quita, también restaura. Él enviará a las personas correctas en el momento correcto. Personas que te animarán, estarán a tu lado y caminarán en armonía con el llamado que ha sido puesto sobre tu vida. Así que si estás en una temporada en la que las relaciones están desapareciendo, no desesperes. Dios no te está castigando, te está protegiendo. Estás haciendo espacio para algo mejor. Confía en Él durante el proceso. Permítele guiar tu corazón y debes saber que las relaciones que Él permite, que permanezcan o que trae a tu vida, serán exactamente lo que necesitas para el lugar hacia donde música. Llevando. A veces, estar solo es la mejor manera de encontrar claridad sobre quién está verdaderamente destinado a caminar este camino contigo. Cuando Dios te lleva a una temporada de estar solo, a menudo es para ayudarte a reenfocar tus prioridades. La vida tiene una manera de llevarnos en 100 direcciones diferentes. Nos dejamos atrapar por el ajetreo, persiguiendo el éxito, la aprobación, las relaciones y las cosas materiales. Y antes de darnos cuenta, nos hemos alejado mucho de lo que realmente importa. Dios permite la soledad para presionar el botón de pausa en tu vida ocupada y ayudarte a recalibrarte. Cuando estás solo, comienzas a ver tu vida con ojos nuevos. Las cosas que antes parecían urgentes, como mantener las apariencias, buscar la aprobación de los demás o intentar hacerlo todo, comienzan a parecer menos importantes. En ese espacio de quietud, Dios comienza a cambiar tu enfoque de lo temporal hacia lo eterno.
Él te muestra que mientras el mundo constantemente te atrae hacia cosas que no perduran, sus prioridades para ti están arraigadas en cosas que nunca desaparecerán. Fe, el amor, el propósito y la relación con Él. Piensa en cómo Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. No estaba huyendo de las personas. Estaba conectándose con el Padre. Estaba reenfocándose en la misión que Dios le había dado. De la misma manera, Dios utiliza tus tiempos a solas para recordarte tu verdadero propósito. Él te ayuda a mirar más allá de las distracciones del mundo y te guía de regreso a lo que realmente importa. Este tiempo de soledad puede resultar incómodo, porque te obliga a confrontar cómo has estado utilizando tu energía. ¿Estás persiguiendo las cosas que Dios te ha llamado a buscar? ¿O estás persiguiendo lo que el mundo dice que deberías de ser? ¿Estás invirtiendo en tu relación con Dios? ¿O has permitido que otras prioridades ocupen su lugar? El propósito de Dios al aislarte no es condenarte, sino realinearte. Él quiere recordarte el llamado único que ha puesto sobre tu vida. Quiere reenfocar tu corazón en su plan y ayudarte a dejar atrás las distracciones que te han estado agobiando. Es en este espacio de quietud donde te das cuenta de lo que realmente importa. No son las opiniones de los demás, el tamaño de tu cuenta bancaria ni el número de seguidores que tienes. Es tu conexión con Él y la manera en que estás viviendo el propósito que tiene para tu vida. En la soledad descubrirás la paz que viene de poner a Dios en primer lugar. Encontrarás claridad sobre qué pasos dar a continuación. Y te darás cuenta de que las cosas que pensabas que no podías vivir sin ellas, el trabajo, la relación, el estatus, nunca fueron lo que te definió en primer lugar. Así que no te resistas a esta temporada de quietud. Úsala para reenfocar tus prioridades. Permite que Dios te muestre lo que realmente importa y confía en Él para guiarte hacia adelante. Cuando alineas tu corazón con el suyo, todo lo demás ocupará su lugar. Busca primero su reino y su justicia, y Él se encargará del resto. A veces Dios te aísla para ayudarte a escuchar su voz con mayor claridad en medio del ruido de la vida diaria. Puede ser difícil discernir lo que Él está tratando de decir. El mundo está lleno de distracciones, notificaciones constantes, conversaciones interminables y la presión de mantenerte al día con todo lo que sucede a tu alrededor. En medio del caos, la voz de Dios a menudo queda ahogada. Por eso, permite temporadas de quietud para silenciar el ruido y crear espacio para que escuches. Cuando estás solo, existe una quietud especial que abre tu corazón y tu mente a la presencia de Dios. Comienzas a reconocer sus susurros de maneras que antes no podías. Él habla a través de su palabra, a través de la oración y a veces en esos momentos tranquilos en los que tu alma finalmente encuentra descanso. Estos son los momentos en los que Él revela su voluntad, su guía y su amor de una manera profundamente personal y transformadora. En las Escrituras vemos este patrón una y otra vez. Cuando Dios quiso darle a Moisés los 10 mandamientos, lo llamó a subir al monte Sí, lejos de las multitudes, lejos de las distracciones. Elías escuchó la voz de Dios no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave y apacible susurro. Incluso Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar y buscar la guía del Padre. Estos momentos de aislamiento no eran castigos, eran invitaciones a encontrarse con Dios de una manera más íntima. A veces puedes sentir que Dios no está hablando, pero la verdad es que Él siempre está hablando. Nosotros simplemente no siempre estamos escuchando. La soledad elimina las barreras que te impiden escucharlo con claridad. Es en estos momentos cuando comienzas a comprender sus planes, su dirección y sus deseos para tu vida. Comienzas a darte cuenta de que las respuestas que has estado buscando en otras personas, en agendas ocupadas o en un esfuerzo interminable, siempre estuvieron con Él. Y seamos honestos, escuchar a Dios requiere humildad. Significa dejar de lado tu propia agenda, aquietar tus propios pensamientos y permanecer quieto en su presencia. No siempre es fácil, pero siempre vale la pena. En el silencio obtienes claridad, en la quietud encuentras paz, y en su voz descubres la fuerza y la dirección que necesitas para el camino que tienes por delante. Dios quiere hablarte acerca de tu propósito, tu identidad y los próximos pasos para tu vida. Pero necesita tu atención, necesita tu corazón completamente entregado, y por eso permite temporadas de soledad, no para alejarte, sino para acercarte más a Él. Así que, si te sientes aislado, no lo confundas con abandono. Música, en cambio, míralo como una oportunidad para escuchar a aquel que te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Abre tu corazón, aquía tu espíritu y escucha. Su voz está allí para darte, consolarte y prepararte para lo que viene. Cuando silencias el ruido del mundo y sintonizas con la voz de Dios, encontrarás la sabiduría.
la dirección y la seguridad que has estado anhelando. Cuando Dios te aparta y te lleva a una temporada de soledad, no te está aislando para hacerte daño, te está aislando para fortalecerte. Es en los lugares tranquilos, lejos del ruido y de la multitud, donde tu resistencia es puesta a prueba y desarrollada. Es aquí donde aprendes a luchar las batallas con fe, a mantenerte firme en tus convicciones y a desarrollar un espíritu inquebrantable. Verás, la fortaleza no se construye en la comodidad, se construye en la lucha y en la perseverancia. Y en esos momentos en los que sientes que quieres rendirte pero decides seguir adelante. Cuando estás solo, no tienes el apoyo de otros en el cual apoyarte, estás tú y Dios. Y es allí donde descubres la profundidad de la fortaleza que Él ya ha puesto dentro de ti. Piensa en la historia de David. Antes de convertirse en rey, siendo un joven pastor, David pasó innumerables horas solo en los campos cuidando sus ovejas. Fue durante esos momentos de soledad cuando aprendió a depender de la fuerza de Dios. Se enfrentó a leones y osos, no porque tuviera una audiencia o recibiera aplausos, sino porque confiaba en que Dios estaba con él. Esas experiencias en la soledad lo prepararon para enfrentarse a Goliat cuando llegó el momento. Sin ese tiempo a solas, David no habría tenido el valor ni la fe para enfrentarse a un gigante semejante. Dios hace lo mismo contigo en tu temporada de aislamiento. Te está entrenando para las batallas que tienes por delante. Te está enseñando a orar con poder, a confiar en Él cuando las cosas no tienen sentido y a permanecer firme cuando la vida se siente abrumadora. Estas son lecciones que no puedes aprender en medio de una multitud. Aprendió lecciones en las trincheras, cuando eran solo tú y Dios trabajando juntos para fortalecer tus músculos espirituales. Y aquí está lo importante. Cuando salgas de esta temporada serás más fuerte de lo que jamás imaginaste. Las batallas que antes te intimidaban ya no te sacudirán. Los desafíos que alguna vez parecían insuperables se sentirán como peldaños. ¿Por qué? Porque has sido fortalecido en el lugar secreto. Has aprendido a luchar con fe, a permanecer firme en las promesas de Dios y a depender de su poder, no del tuyo. Esta fortaleza no es solo para ti. Dios te está preparando para ser una fuente de fortaleza para otros. Te está capacitando para liderar, inspirar y ser un testimonio de su fidelidad. La fortaleza que obtienes en la soledad no solo te llevará a través de tus propias pruebas, sino que también te dará poder para levantar a otros cuando estén luchando. Así que, si te sientes solo, recuerda esto: Dios no te está dejando débil, te está haciendo fuerte. Te está preparando para las batallas que vienen, las victorias que llegarán y el propósito que tiene para tu vida. Confía en el proceso, abraza las lecciones. Y sabe que esta temporada de aislamiento está forjando en ti una fortaleza que ninguna tormenta podrá quebrar. Cuando Dios permite que estés solo, te está preparando para una asignación divina. Tu soledad no es tiempo perdido. Es una temporada de alineación divina en la que Dios te está equipando para algo más grande de lo que puedes imaginar. Él no solo está trabajando en ti, también está trabajando a tu alrededor, orquestando circunstancias, abriendo puertas y alineando personas para cumplir el propósito que tiene para tu vida. Piensa en Esther. Ella no sabía que su tiempo de preparación en el palacio, lejos de su familia y de su pueblo, la posicionaría para salvar a toda una nación. Ella no entendía por qué estaba siendo apartada, pero Dios la estaba preparando para un momento que cambiaría la historia. Lo mismo ocurre contigo. Cuando Dios te llama a estar solo, es porque te está posicionando para un propósito que requiere enfoque, obediencia y fe. A veces, el peso de tu asignación requiere que te alejes de la multitud para que puedas estar completamente atento a la voz de Dios. Si estás rodeado de distracciones, podrías perder las instrucciones que Él está tratando de darte. Tu soledad se convierte en el espacio sagrado donde Él revela su plan, donde planta semillas de visión y dirección, y donde te da la claridad y el valor para entrar en tu llamado. Durante este tiempo, Dios a menudo elimina lo que no es necesario para tu próxima temporada. Las relaciones, los hábitos o las mentalidades que no están alineados con su propósito para ti son eliminados. Puede sentirse como una pérdida, pero en realidad es una ganancia. Dios está despejando el camino para que puedas caminar con valentía hacia el futuro que Él ha preparado para ti. En la soledad comienzas a ver que la asignación no se trata de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Él te está formando como un instrumento para su gloria. Los dones que ha puesto dentro de ti están destinados a bendecir a otros. Y las experiencias por las que has pasado, tanto el dolor como el triunfo, son herramientas
que Él utilizará para impactar las vidas de aquellos a quienes estás llamado a servir. Jesús mismo pasó por este proceso antes de comenzar su ministerio público. Pasó 40 días solo en el desierto, ayunando y orando. Ese tiempo de soledad no fue fácil, pero fue esencial. Lo preparó para resistir la tentación, permanecer enfocado en su misión y caminar en la plenitud de su propósito. Dios está trabajando de la misma manera en tu vida. Tu temporada de soledad no es la conclusión, sino la preparación para lo que viene. Él está refinando tus dones, fortaleciendo tu fe y alineando tu corazón con su propósito Music. Y cuando llegue el momento adecuado, Él te enviará a cumplir tu llamado. Entonces mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que cada lágrima, cada oración susurrada, cada noche solitaria estaba entretejida en su plan para moldearte para tu destino. Por eso no debes apresurar el proceso. Confía en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Recibe esta temporada como un tiempo de capacitación, refinamiento y preparación para el camino que tienes por delante. Cuando las puertas se abran y la asignación sea revelada, comprenderás que la soledad que una vez llevaste fue precisamente el fundamento de todo lo que Dios está a punto de desarrollar en tu vida. Y mientras caminas hacia la plenitud de su plan, recuerda esta verdad. El aislamiento nunca tuvo la intención de ser permanente. Es una temporada, y las temporadas cambian. Dios usa estos momentos para restaurarte, fortalecerte y prepararte, pero no te mantendrá oculto para siempre. A su debido tiempo, Él te devolverá al mundo, completamente preparado para entrar con valentía en tu propósito Snorts, con la fuerza y la confianza que solo Él puede proporcionar. Durante esta temporada de soledad, aprendes no solo a depender de Dios, sino también a confiar en su tiempo. A menudo nos impacientamos, sintiendo que la espera es demasiado larga o que el silencio es demasiado abrumador. Pero Dios sabe exactamente cuándo sacarte del aislamiento y llevarte a la plenitud de su plan. Su tiempo es perfecto. Y cuando vea que estás listo, cuando vea que has aprendido las lecciones, desarrollado la fortaleza y madurado en tu fe, Él te sacará y te enviará hacia tu propósito con aceleración divina. Piensa nuevamente en la historia de Jesús. Pasó 30 años preparándose en relativa oscuridad antes de comenzar su ministerio público. Pero cuando llegó el momento adecuado, apareció, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Tu temporada de preparación puede sentirse oculta en este momento, pero llegará el día en que Dios te revelará al mundo. Y el impacto que causarás será mucho más grande de lo que jamás imaginaste. En las etapas finales de tu soledad, Dios te prepara para pasar de estar a solas con Él, a ser una luz para el mundo. Él no te está formando solamente por tu propio bien, sino por el bien de las personas a las que estás llamado a alcanzar. Tu historia, tu testimonio y tu camino a través del aislamiento se convertirán en un faro de esperanza para aquellos que se sienten perdidos, desanimados o abandonados. Has estado en el lugar secreto, pero ahora estás listo para brillar como una luz en los lugares más oscuros. Y así, en conclusión, si te encuentras en una temporada de soledad, no te resistas. Abrázala. Comprende que Dios tiene un propósito para ella. Él no te está castigando, te está preparando. No te está dejando solo. Te está equipando para algo mucho más grande de lo que puedes ver ahora mismo. Tu tiempo a solas no es un tiempo de abandono. Es un tiempo de transformación. Cuando la temporada cambie y salgas del aislamiento, serás más fuerte, más sabio y estarás más alineado con la voluntad de Dios. La espera habrá valido la pena. Estarás listo para entrar en tu asignación, no solo para tu propio beneficio, sino para la gloria de Dios y para el bien de aquellos a quienes Él te ha llamado a servir. Confía en Él durante esta temporada Music y confía en que te está preparando para lo que viene. Y cuando llegue el momento adecuado, Él te liberará hacia tu propósito con poder, gracia y autoridad para causar un impacto duradero. Recuerda, estar a solas con Dios no es un castigo. Es una preparación para todo aquello que Él ha destinado para ti. A veces, las mayores revelaciones de la vida no llegan cuando estás rodeado de personas, sino cuando estás solo. Dios conoce el poder del silencio, la claridad que trae, y la manera en que elimina todo el desorden de la vida cotidiana. Él quiere que estés solo porque necesita que lo escuches. El mundo es ruidoso, lleno de voces que te dicen quién deberías ser, a dónde deberías ir y cómo deberías vivir. Pero Dios susurra, y para escuchar un susurro necesitas alejarte del caos.
Estar solo no es un castigo, es preparación. Es en esos momentos tranquilos donde Dios te revela su secreto. Piensa en Moisés, quien tuvo que subir solo a la montaña para recibir los 10 mandamientos. O en Jesús, quien se retiraba a lugares solitarios para orar. Estos momentos de soledad no fueron aleatorios, eran necesarios. Dios habla en la quietud. Utiliza la soledad para mostrarte quién eres, de qué eres capaz y, lo más importante, quién es Él. Cuando estás rodeado de personas, puedes confundir sus voces con la voz de Dios. Pero en el aislamiento, no hay nadie más en quien apoyarte excepto Él. Y ahí es donde ocurre la revelación. Es allí donde comienzas a comprender que su plan es más grande que tu dolor. Su propósito es mayor que tu soledad y su amor es más profundo que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Dios está diciendo, ven aparte conmigo, déjame mostrarte la obra maestra que estoy creando dentro de ti. Así que no te resistas al tiempo a solas. Abrázalo, porque el mismo Dios que permite que atravieses el valle de la soledad es el que te llevará a la cima del propósito. El crecimiento nunca ocurre en la comodidad. Así como una semilla tiene que ser enterrada profundamente en la tierra, lejos de la luz y rodeada de oscuridad para poder crecer, Dios permite temporadas de aislamiento para plantarte donde pueda ocurrir la transformación. Puede sentirse solitario, incómodo e incluso doloroso, pero es precisamente en ese lugar de soledad donde Dios realiza su obra más grande. Piénsalo. Cuando estás constantemente rodeado de personas, conversaciones y distracciones, ¿cómo puedes realmente reflexionar sobre en quién te estás convirtiendo? El crecimiento requiere tiempo, enfoque y sobre todo quietud. Dios te aparta porque te está preparando para una temporada de expansión. Pero antes de poder elevarte, tiene que fortalecer tus fundamentos. En el silencio, aprendes cosas sobre ti mismo que antes no podías ver. Enfrentas las dudas, los miedos y las debilidades que se habían escondido bajo la superficie. Es en este aislamiento donde Dios comienza a podarte, eliminando las cosas que ya no te sirven. Las actitudes, los hábitos y las relaciones que te estaban frenando son eliminados, no para castigarte, sino para prepararte para lo que viene. Piensa en cómo se forman los diamantes. No provienen de una belleza superficial, se crean en las profundidades de la tierra bajo una presión y un calor inmensos. De la misma manera, Dios utiliza la soledad para moldearte en algo precioso. La presión que sientes no tiene la intención de aplastarte, tiene la intención de refinarte. El calor de la soledad no está ahí para destruirte, está ahí para moldearte en su obra maestra. Y aquí está la clave. Dios no simplemente te deja en el aislamiento, Él permanece contigo. El jardinero nunca abandona la semilla mientras estás en esa temporada de quietud. Él te riega con su palabra, te alimenta con su espíritu y hace brillar su luz sobre ti incluso cuando no puedes verla. Puede que sientas que estás enterrado, pero en realidad estás siendo plantado. Cuando llegue el momento adecuado, esa semilla atravesará la tierra. Lo que una vez estuvo oculto ahora florecerá para que todos lo vean. Pero no puedes apresurar este proceso. El crecimiento requiere tiempo y requiere confianza. Confía en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo en tu vida. Así que si te sientes solo, debes saber que no es un retroceso. Es una preparación para el increíble crecimiento que Dios está trayendo a tu vida. Permanece arraigado en Él y verás que la temporada de aislamiento era necesaria para que llegara la cosecha. En las temporadas de soledad aprendes la lección más importante de todas, que Dios es suficiente. Cuando los sistemas de apoyo en los que alguna vez dependiste son eliminados, cuando las voces en las que te apoyabas quedan en silencio, y cuando las personas que pensabas que siempre estarían allí parecen distantes, Dios interviene para recordarte que Él es tu fuente. Él es tu proveedor, tu sustentador y tu refugio. Es en estos momentos de soledad donde tu fe se fortalece. Sin distracciones comienzas a ver cuán confiable y fiel es realmente Dios. Cuando no tienes a nadie más a quien acudir, descubres que sus promesas no son simplemente palabras en una página, son realidades vivas. Ves cómo Él provee para tus necesidades de maneras que nunca esperaste. Experimentas cómo calma tu corazón ansioso cuando el mundo se siente abrumador. Y experimentas la paz que solo proviene de saber que Él te sostiene en la palma de su mano. Cuando estás rodeado de personas, es fácil apoyarte en ellas para obtener consuelo, consejo o validación.
Pero Dios a veces elimina esas muletas para enseñarte a apoyarte completamente en Él. Él permite que atravieses momentos de soledad para que puedas desarrollar una confianza más profunda en su presencia. Comienzas a darte cuenta de que, aunque las personas pueden ir y venir, su amor permanece constante. Aunque las circunstancias pueden cambiar, su carácter permanece inmutable. Esto no se trata de que Dios te cuide algo, se trata de que Dios te dé algo mayor, una fe inquebrantable. Una fe que dice, incluso cuando no puedo ver el camino hacia adelante, confío en aquel que me está guiando. Una fe que declara, incluso cuando me siento solo, sé que mi Dios está conmigo. Y una fe que proclama, incluso cuando no entiendo el plan, sé que quien hace el plan tiene lo mejor para mí en mente. Piensa en las historias de las Escrituras. David aprendió a confiar en Dios cuando estaba solo en los campos cuidando las ovejas. Elías escuchó la voz apacible y delicada de Dios en el silencio de una cueva. Incluso Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar y conectarse con el Padre. Estos momentos de soledad no fueron accidentales. Fueron momentos intencionales en los que su fe fue fortalecida. Dios quiere enseñarte que Él es todo lo que necesitas. Y cuando llegas a esa comprensión, cuando sabes profundamente en tu alma que tu esperanza, tu alegría y tu fortaleza provienen solamente de Él, entonces te vuelves inquebrantable. Ninguna tormenta puede derribarte, ningún fracaso puede derrotarte, y ninguna cantidad de soledad puede robarte la paz. Porque sabes que el Dios que camina contigo en el silencio es el mismo Dios que te guiará a través de la tormenta. Confía en Él durante esta temporada y observa cómo tu fe crece como nunca antes. Cuando Dios te aparta, no es porque se haya olvidado de ti, es porque te está preparando para algo mayor. Así como un soldado pasa por un entrenamiento intenso y enfocado antes de ser enviado a la batalla, Dios te aparta para equiparte para tu próxima temporada. La preparación requiere enfoque y el enfoque a menudo requiere soledad. Antes de que Dios pueda elevarte, tiene que refinarte. Antes de confiarte algo más grande, se asegura de que estés preparado para llevarlo. A veces esta preparación puede sentirse como un retroceso, pero en realidad es una preparación para lo que está por venir. Los planes de Dios para ti son demasiado importantes como para enviarte hacia ellos sin estar preparado. Él te aparta porque te está moldeando para convertirte en la persona que necesitas ser para la asignación que tienes por delante. Piensa en José en la Biblia. Antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, atravesó una larga temporada de aislamiento, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado. Pero durante ese tiempo de separación, Dios estaba obrando detrás de escena, preparando el corazón, el carácter y la sabiduría de José para el papel que estaba destinado a cumplir. Si José hubiera saltado el proceso de preparación, no habría estado listo para manejar la responsabilidad que vino con su posición. En tu temporada de soledad, Dios está construyendo algo dentro de ti que quizá todavía no comprendas completamente. Te está enseñando habilidades, dándote sabiduría y refinando tu carácter. Está quitando la impaciencia y plantando perseverancia. Está quebrantando el orgullo e inculcando humildad cada día, cada momento. Estar en soledad es un paso más cerca de la persona que Él te ha llamado a ser. Dios a menudo te prepara en privado antes de usarte en público. Las victorias que ves por fuera siempre son el resultado de batallas libradas en secreto. La persona que parecía music fuerte, segura y exitosa no llegó allí de la noche a la mañana. Pasó por un proceso y tú también lo harás. Pero no lo apresures, abrázalo, porque la temporada de preparación es tan importante como el destino. Y no olvidemos esto, Dios no solo prepara a la persona, también prepara el lugar. Mientras estás en aislamiento, Dios también está trabajando en las circunstancias, en las oportunidades que se alinean con su propósito para ti. La razón por la que está tomando tiempo es porque Él está preparando algo mucho más grande y mejor de lo que puedes imaginar. Así que, si te sientes solo, recuerda esto. Dios te está preparando porque ve grandeza en ti. Él sabe lo que ha puesto dentro de ti. Sí sabe lo que será necesario para sacarlo a la luz. Confía en el proceso, confía en la preparación y confía en el Dios que ve el final desde el principio. Cuando llegue el momento adecuado, Él te llevará hacia tu propósito.